¿Puede el deporte hacer que pierdas tu identidad? Parece difícil asociar la pérdida de identidad con un deportista que ha practicado el deporte de alta competición. Sin embargo, eso sucede. ¿Quién es el responsable de que una persona deportista cuyos valores son el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la perseverancia, el compromiso se sienta abandonada? Hablaremos de este y otros temas con una deportista que forma parte de la selección española de halterofilia. Irene Martínez, bienvenida a Juntos Invulnerables. Muchas gracias. Comencemos por el principio. Comienzas a practicar la halterofilia a una edad muy temprana. Tu ascenso es meteórico porque con 15 años ya formabas parte del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. ¿Cómo son esos inicios? Bueno, pues empecé con 12, 13 años, no recuerdo muy bien, por el entrenador de mi club, Ferenc Sabor, que bueno, es el entrenador del Club Halterofilia Coruña y hace un programa de captación de talentos por los institutos. Entonces yo estaba en la clase de educación física en primero de la ESO y apareció él. Entonces, bueno, pues nos hizo una serie de pruebas, nos explicó un poco lo que era la halterofilia. Yo no había oído hablar jamás de este deporte, no sabía lo que era ni nada. Y bueno, a prácticamente todos nos dijo que valíamos, porque es un deporte que ahora sí que practica más gente, pero antes no tantos. Entonces nos decía la mayoría que valíamos, que teníamos mucho talento y demás. Y yo al principio dije que ni de broma, de hecho le dije a una amiga que no, porque era un deporte de chicos, que cómo iba yo a levantar pesas. Pero pasaron unos días y estaba aburrida en casa, lo recuerdo perfectamente, y le dije a mi madre que quería saber lo que era eso de la halterofilia. Entonces pues fui con mis padres al gimnasio, que bueno, ahora tenemos unas buenas instalaciones, pero cuando yo empecé era un gimnasio, como yo digo, old school total, bastante viejo, de hierro, un montón de polvo. Bueno, yo no sé cómo mis padres me dejaron ahí a día de hoy. Pero bueno, gracias a estas captaciones había un grupito pues, de adolescentes de la misma edad que se lo pasaban muy bien. Entonces eso fue lo que en un primer momento me llamó la atención. Me quedé, empecé a aprender la técnica muy poquito a poco y claro, no es muy fácil, pero yo era muy cabezona. Entonces yo era hasta que no me salga esto bien, yo sigo aquí y sigo y quería más. Y cuando ya aprendes la técnica llegan los kilos. Y claro, yo siempre digo que es como un poco adictivo porque cada vez quieres más. Y yo con mi cabezonería decía, pues yo esto lo levanto y voy a levantar más y más y más y más y hasta ahora. Y entonces aquello de que la halterofilia era cosa de chicos, lo dejaste muy pronto atrás. Sí, o sea, es un prejuicio desde el total desconocimiento. Por eso, a día de hoy, cuando escucho opiniones o comentarios de ese tipo, no me molestan porque cuando yo desconocía completamente este deporte, pues hice el mismo comentario. Entonces, simplemente es pues, desconocimiento. Y a día de hoy ya hay muchísimas más mujeres que practican halterofilia, niñas y de todo. O sea que ¿A ti qué te da la halterofilia? ¿qué me da la halterofilia? A ver, a día de hoy, que ya soy bastante mayor, Bueno, no tanto. bueno, a ver, tengo 31 años, pero creo que me ha dado mucho cuando era más joven y durante todo este recorrido que son casi 20 años. Creo que me ha formado como persona, como deportista, todos los valores que tengo de, pues no sé, trabajo, esfuerzo, empatía, compañerismo, pero sobre todo pues que yo creo que la halterofilia y cualquier deporte te enseña la disciplina y el valor de que si quieres conseguir algo tienes que trabajar, que no te van a regalar nada y entonces es un constante trabajo en el día a día que es lo que te enseña, pues eso, la halterofilia y todo. Y a día de hoy creo que me ha aportado eso, además de muchas experiencias, que yo siempre lo digo, el hecho de viajar, las competiciones, amigos que prácticamente se convierten en familia porque son muchos años. La halterofilia me ha dado mi vida prácticamente, o sea... En términos de competición, es un deporte
individual que tiene esa doble vertiente competitiva que a lo mejor en los deportes de equipo no se ve tanto, en los que tienes que competir primero contra ti mismo y luego pues en los campeonatos contra los rivales. Sí, a ver, claro, siempre se ve de la halterofilia que es un deporte de fuerza, pero tiene una parte psicológica muy importante. Importante, claro. Al final, la competición, lo que tú dices, eres tú misma contra rivales, pero a la vez te estás enfrentando a la barra con un peso. Entonces, esa parte mental creo que es muy importante y que no se ve tanto a lo mejor el hecho de que cuando se ve desde fuera, pues sí, se ve la competición, que compites contra otros, tal y demás, pero bueno, cada persona tiene su historia, sus pesos y esas cosas mentales. Hablando de todos los procesos mentales, de la salud mental, de la alta competición, ¿cómo vive una adolescente, en este caso tú, cuando entraste, entrar en un centro de alto rendimiento? Y si es verdad esa sensación que se dice, que comentáis muchas de las personas, de que allí vivís como dentro de una burbuja en la que muy aislados del mundo exterior. ¿Eso es cierto o es un mito? O cuéntanos cómo es. Sí, yo siempre digo que también que es una burbuja. Tú entras ahí y todo lo demás prácticamente desaparece. Si tú te centras por completo en el deporte, al final estás viviendo en un recinto cerrado, una residencia donde duermes, comes, te lavan la ropa, te hacen la comida, te limpian la habitación. El sitio donde tú entrenas está en el mismo recinto, por lo tanto no tienes que salir de ahí para nada, no tienes que hacer nada más. El instituto, de hecho, está dentro de la residencia, no tienes ni que salir fuera también. Entonces, claro, estudias con gente deportista, convives con gente deportista, entrenas con gente deportista, estás completamente aislado de todo y centrado solamente en eso. Yo noté un poquito menos la burbuja cuando salí a la universidad y aún así era como salir momentáneamente, pero volví a entrar, porque yo siempre digo que fui universitaria, pero no viví la vida universitaria. Yo prácticamente no iba a clase, lo de quedarse en el césped a tomar el sol, pues no, porque tenía que volver a la burbuja, las fiestas universitarias nada, el quedarte a comer en la universidad nada, la biblioteca nada. Entonces, sí, salías un poquito de la burbuja, pero enseguida volvías a entrar. Entonces, Y además con tus compañeros de universidad o de instituto, sus problemas no eran los tuyos y tus preocupaciones a ellos no las entendían. No, a ver, en el instituto sí, como te digo, porque éramos Sí, todos deportistas, pero en la universidad es completamente diferente. Claro, la gente lo que habla es de si salir un jueves, salir el viernes y luego, por ejemplo, yo recuerdo de ir a hacer los exámenes y claro, la gente estaba súper nerviosa en la época de exámenes, en el momento antes de entrar al examen pues lo mismo y yo a lo mejor en vez de estar tan preocupada de eso estaba preocupada del entrenamiento que tenía que hacer después o de la competición que tenía. Es como que los estudios yo siempre los he tenido en un segundo plano, los he tenido ahí, iba lentita y a mi ritmo, pero en un primer plano siempre tenía el deporte. Entonces, claro, lo que para ellos es su vida, para mí era secundario. Entonces, bueno, pues es un poco diferente. ¿tuviste la suerte de coincidir en ese centro de alto rendimiento con una referente para ti en el deporte, con Lidia Valentín? Y creo que fue una persona que, además de ayudarte en esos primeros momentos, lo cual es una suerte enorme, también fue una pionera en demandar ese cuidado mental para todos vosotros dentro del centro. Sí, a ver, yo cuando entré allí al centro de alto rendimiento fue un cambio de ciclo olímpico porque entré justo después de los Juegos de Pekín 2008. Entonces, bueno, pues sí que cambió el grupo de entrenamiento, cambió el entrenador y la figura más importante que se quedó fue Lidia y entramos bastante gente joven, éramos bastante niños para ella, pero yo recuerdo que ella a mí me arropó muy bien, a día de hoy somos muy amigas, entonces para mí es un gran privilegio entrenar a su lado. Y sí que recuerdo que la primera vez que yo trabajé con un psicólogo fue porque entró a trabajar a la federación
con Lidia y además con el resto del equipo ya como grupo. Con ella trabajaba de manera individual, si no recuerdo mal. Y ahí fue cuando se empezó a integrar un poco más la figura del psicólogo, y yo a raíz de ahí sí que trabajé con él, y después cuando él ya no estaba pues sí que recurría a otros psicólogos y demás, pero digamos que ella fue la primera y yo en mi caso le seguí. Has contado que hay una evolución de cómo percibe la sociedad el deporte de la halterofilia en mujeres, y al mismo tiempo que tú la has vivido en primera persona, y también has vivido en primera persona esa evolución de cómo se trata la salud mental o cómo se incorpora esa parte de entrenamiento mental en el propio entrenamiento para la competición. Has vivido las dos evoluciones, pues ese deporte en todos esos aspectos ha evolucionado al mismo tiempo que tú crecías con él. Yo he visto evolucionar el deporte en varios aspectos, y sí que dos de ellos son el tema de la psicología y la mujer. Claro, yo pues eso, cuando empecé a practicar el deporte no recuerdo que se hablara en ningún momento de tener un psicólogo deportivo o incluso ir al psicólogo. O sea, yo siempre digo que el deporte va un poco de la mano de cómo va la sociedad, porque antes tampoco se hablaba de ir al psicólogo, o si ibas al psicólogo es que estabas mal, o por qué ibas al psicólogo. Ahora cada vez más gente va al psicólogo. Antes las mujeres tampoco iban a un gimnasio convencional a entrenar fuerza. Ahora es muy común ver a una mujer entrenar fuerza. Entonces, la halterofilia y el deporte han ido evolucionando, y también la sociedad en ambos aspectos, en la mujer y en el psicólogo. Sí, de hecho comentas que al principio hacíais sesiones grupales y todas estaban focalizadas pues a la aplicación en el entrenamiento, y luego ya cuando os fuisteis atreviendo a solicitar individualmente sesiones pues con el terapeuta o con el psicólogo, ya empezasteis a tratar situaciones personales para fusionar y entender que si la faceta personal no estaba bien, tampoco ibais a estar bien en la competición. Sí, eso es algo que yo creo que también ahora se integra mucho más o mucho mejor, que antes a lo mejor no éramos tan conscientes de ello, y ahora sí. Cuando empezamos a trabajar, lo que tú dices, trabajábamos más la rutina de la competición, de entrenamientos y demás. También es verdad que éramos un grupo, no era a nivel individual, y bueno, éramos jóvenes y era lo típico de qué rollo el psicólogo, Claro. y todos pasábamos un poco de él y demás, hasta que no recuerdo quién fue primero o quién dijo, pues yo quiero de manera individual. Pero yo sí que recuerdo que además de esas rutinas de competición, entrenamiento y demás, iba para pues, situaciones a lo mejor pues, que tenía miedo de levantar, o que tenía problemas con mi entrenador, o no sé, cualquier situación era como tu sitio para poder hablar tranquilamente. Y alinear todos esos puntos de salud mental personal en los entrenamientos para luego rendir al máximo en la competición. Y una vez ya te adaptaste a esa vida, a esas rutinas en el centro de entrenamiento, de estudios, de compañeros, comienzas a competir y acumulas participaciones en diferentes campeonatos. ¿Y cuál consideras tú que dices, bueno, pues el mejor momento de mi carrera deportiva es este? Tengo varios como mejores momentos, por denominarlos de alguna manera. Recuerdo con mucho cariño la primera vez que me subí a un podium internacional, que fue en el Campeonato del Mundo Junior, año 2013, si no recuerdo mal. Yo en el año 2012 había conseguido una medalla, entre comillas, porque bueno, era un campeonato de Europa Junior, y yo estaba peleando con otra chica por la medalla de bronce en arrancada. Conseguí levantar un intento bastante épico que me costó un montón, pero la que vino detrás de mí me ganó por peso corporal. Antes era diferente la competición. Sí. Bueno, me quedé cuarta, en Ya. resumen. Y unos meses más tarde la primera dio positivo por dopaje y yo subí al tercer puesto. Y claro, era mi primera medalla internacional, y la conseguí en la habitación del CAR de Madrid, yo sola, Sí. porque un compañero me dijo, oye, que esta persona acaba de dar positivo en dopaje, que eres tercera de Europa.
Y claro, fue una sensación un poco agridulce. Entonces, al año siguiente, cuando yo me subí a ese podium del Campeonato del Mundo Junior, fue como, guau, ahora sí, fue como recibir 2 medallas en uno. Y bueno, luego recuerdo mi medalla de bronce en el Campeonato de Europa Absoluto de 2018. En Rumanía. En Rumanía. Y cuando hice mi mejor marca en el año 2016 en un Campeonato de España, pero por el hecho de que venía de muy mala época, había estado lesionada, habían sido Juegos Olímpicos, época de muchísima tensión, todo muy mal, pues lo típico, a mí ya me daban por perdida, que Irene ya no va a volver a levantar más, y conseguí hacer mi mejor marca, récord de España, un montón de cosas, pero sobre todo había disfrutado mucho de la competición después de muchos meses estando mal, muy mal. Has sido 14 veces campeona de España, además, creo, si no he leído mal. Y a veces tú misma dices que tienes la sensación de que nunca has llegado a tu cima porque con la madurez valoras tu carrera deportiva hacia atrás diciendo, pues tal vez hubiese tenido que tomar esta decisión. Entonces tienes esa sensación de que no sabes si has llegado a tu cima o no. Claro, a ver, lo que pasa es que eso es, siempre digo que nunca lo sabré porque claro. Todos decimos, claro, a toro pasado o es que, si hubiera claro, sabido lo que sé ahora, claro. Pero bueno, me lo tomo como que todo fue un proceso de aprendizaje. Entonces, para mí hubiera sido malo o peor el haber tenido el recorrido, decir, vale, no he llegado a mi máximo, no he podido dar todo de mí, pero no he sacado nada. O sea, haber sí. pasado sin más. Sin pena ni gloria, claro, como se suele haber decir. pasado 20 años de mi vida levantando pesas, haber conseguido, pues, vale, lo que he conseguido, pero ahora decir, bueno, pues ya está. Pero bueno, no, aunque piense que podría haber levantado más, no lo sé, nunca lo sabremos, pero me llevo muchas cosas y con eso me quedo. A partir de esos momentos que consideras cumbre, ¿cuál es la primera vez que tú comienzas a pensar en la retirada? En esto ya se está terminando, mi ciclo de alta competición se acaba. Cuéntanos esos primeros pensamientos de... Bueno, yo estuve 13 años en el CAR de Madrid y en el 2022, si no recuerdo mal, empiezo a pensar que, o sea, estoy como un poco estancada, ya no me gusta tanto el hecho de vivir ahí, siento que a lo mejor estoy llegando al final de mi carrera deportiva y no conozco otra cosa. Llevo tantos años en el mismo sitio que es como, me queda poco, me quedan muy pocas balas y quiero probar algo diferente. Y entonces se me plantea la opción de irme al CAR de León. Y digo, vale, me queda poco tiempo porque, bueno, a los 40 seguramente no tenga mi mayor rendimiento, entonces dije, vale, me lanzo un cambio. Cambié de sitio, me fui allí, se vive en pisos en vez de en residencia, entonces, bueno, pues con 30 años para mí ya fue como, bueno, pues muy bien, un cambio. Cambié de entrenador, cambié de centro de entrenamiento, el sitio para vivir y fue un tiempo muy bueno, mejoré mucho, estaba rindiendo bien, pero llegó final del 2022 o 2023, no, 2023, llegó 2023 porque era año clasificatorio para los Juegos de Tokio y empecé a caer. No llegaba bien a las competiciones, entrenaba bien, pero no sé qué pasaba que no estaba bien y claro, los Juegos Olímpicos estaba imposible prácticamente, o sea, eso fue la guerra, muy difícil y bueno, pues yo entrené mucho y no valió para nada. Entonces llegó 2020, termina 2023, empieza 2024 y yo empiezo ya lesionada desde finales de 2023. Y
Y ahí es cuando me cuesta mucho mentalmente seguir entrenando, porque veo que no salgo del agujero. Vuelvo a empezar a entrenar y no consigo levantar kilos, me encuentro mal, siento como que no tengo fuerza y claro, yo empiezo a pensar, joder, Irene, pues es que a lo mejor ya tienes 30 años y ya no puedes volver a levantar, ya no tienes la misma fuerza, ya no vas a volver a rendir. Entonces se empiezan a venir esos pensamientos a mi cabeza. Y el campeonato de Europa era en febrero. Y yo digo, bueno, venga, Irene, aguanta, vete al campeonato de Europa, aunque no estés en tu mejor momento, pero bueno, es otro campeonato de Europa, venga, va. Sigo entrenando, pero esos entrenamientos mentalmente me consumieron, porque mi cuerpo no estaba bien y mentalmente era un esfuerzo tremendo todos los días. Claro. O sea, era una lucha constante de cuerpo-mente de decir, venga, va, venga, va. Tenía que estar muy bien mentalmente para poder tirar del cuerpo. Y eso me consumió, me gastó. Claro. Llegó un momento que llegas a pensar si tanto esfuerzo merecía la pena y llegaste a sentir, me acuerdo de la expresión que utilizaste, es que no quería ni entrenar. Sí, a ver, yo fui a ese campeonato de Europa, dije, bueno, pues me marqué unos objetivos bastante bajos a nivel de marcas y ni siquiera fui capaz de cumplirlos. Y al volver, seguí entrenando y veía que no remontaba y era como, no puedo más. O sea, yo iba a entrenar por las mañanas, allí hacíamos doble sesión y es que no, eso es lo que tú dices, no me apetecía ir a entrenar por la tarde. Para mí ya era un sufrimiento el hecho de coger la barra. Decía, si es que no No la querías no ni ver puedo. delante. Es que no podía, mentalmente estaba tan agotada que decía, es que no puedo, no puedo más. Notaba un agotamiento de decir, no quiero entrenar más, no aguanto las dobles sesiones, mi cuerpo no puede más, mi cabeza no puede más. Empecé a sufrir demasiado y entonces dije, no puedo más. Se acabó. O sea, necesito irme de aquí, ya no aguanto el alto rendimiento, me salgo del círculo. Me costó mucho tomar la decisión, muchísimo. Hombre, llevabas desde los 15 años en centros de alto rendimiento, en deporte de alta competición y de repente hay un día 1, un día 2, un día 3 de una vida totalmente desconocida para ti. Sí, claro, yo cuando me empiezo a encontrar tan mal me planteo eso, el salirme de ese círculo del alto rendimiento en el que yo llevo 15 años, pero para mí era como pinchar la burbuja, Claro. pero pinchar esa burbuja era para mí un salto al vacío. Yo decía, pero si es que mi vida ha sido esto todo el rato, o sea, si me voy de aquí, ¿qué hago? ¿Quién soy? Mi pregunta era eso, ¿qué hago y quién soy? ¿Sabes? Yo decía, porque, claro, me planteaba, vale, ¿vas a seguir entrenando? Vale, sí, venga, voy a seguir entrenando porque si no sigo entrenando, lo que tú dices, ¿qué hago? ¿Quién soy? O sea, si es que yo soy Irene Martínez, deportista de la selección española de halterofilia. Y ahora tenías que volver a presentarte de otra manera Vale. y decías, ¿y cómo me presento? Dejo eso y es como, Claro. ¿quién eres? Y decía, no lo sé. Y tengo la carrera de fisioterapia, que es algo Que no es fácil. pero es algo que, por ejemplo, yo llevo años con la carrera y no decía nunca, soy fisioterapeuta. O sea, para mí el hecho de decir soy fisioterapeuta, aún a día de hoy me resulta raro, porque es como estudié fisio, Ya. pero el hecho de decir soy fisioterapeuta me costó asumirlo y aún a día de hoy Te sientes rara cuando me lo siento dices. rara. Entonces, claro, pues dejar el alto rendimiento era como, voy a perder mi identidad, no puedo, no podía como dar ese paso, me sentía incapaz. Te sentías incapaz, tenías miedo porque era un salto al vacío, tenías miedo de arrepentirte de esa decisión porque sabías que ese paso no iba a haber marcha atrás o sea, ¿cómo gestionaste todo ese cambio? Porque lo gestionaste sola. Sí, bueno, a ver, lo de arrepentirme sí que es algo que me planteaba mucho porque Claro. decía, Irene, es una decisión muy importante que si das el paso adelante de irte, ya no hay marcha atrás. O sea, si quieres seguir intentándolo, todavía estás dentro, pero como salgas, no sabía lo que iba a pasar. Entonces, entre comillas, lo hice sola, pero sí que tuve gente que me empujó y me sostuvo, como yo digo.
tuve algún amigo, compañeros de la selección, que, bueno, mi familia, mi hermana, sí que me decían, vente a casa, te vamos a cuidar. Otras personas me decían, no tengas miedo, o sea, solo necesitas hacer algo, o sea, hazlo. Si no estás bien, si no aguantas, no tengas miedo, no te va a ir mal. O sea, recuerdo que una persona me dijo, claro, yo tenía muy poca confianza en mí de decir, no sé hacer otra cosa que levantar pesas, ¿qué hago? Y esa persona me decía, estoy seguro, segurísimo de que te va a ir bien, o sea, no tengas miedo. Yo tenía mucho miedo, muchísimo. Y esa persona fue la que, porque yo tengo mucha confianza en esa persona y confié en lo que me dijo de no tengas miedo, sé que te va a ir bien. Y entonces yo dije, venga, pues vale. Hablo de que lo gestionaste sola porque realmente pasas de estar bajo el paraguas absoluto de una federación, con una beca y, como contabas antes, de repente todo pasa a depender de ti, tus ingresos, tu mantenimiento, tu cuidado, y es una situación que algunos deportistas que han pasado por lo mismo que has pasado tú califican de como cruel, como de sentimiento de desamparo. A ver, yo ese sentimiento también lo tuve. Claro, cuando yo estaba para tomar esta decisión, mi cabeza pensaba muchas cosas y una de ellas era esa, claro. Yo llevo desde que entré en el centro de alto rendimiento cobrando una beca en el centro que tienes un plato de comida, tienes un techo, tienes todo. No tienes que trabajar ni buscarte la vida. Y claro, pues yo decía, con 30 años voy a estar, o sea, voy a dejar de estar debajo de ese ala Sea de la la federación. protectora. Claro, yo sabía que si me pasaba algo, la federación iba a estar ahí, que no me iba a dejar en la calle o cualquier cosa, no lo sé. Te sientes protegida. O sea, yo me sentía protegida por la federación, eso, desde que tengo 15 años. Y sentir que ya no iba a tener esa protección, pues daba miedo. Sobre todo por lo que te digo, porque claro, yo tenía ya 30 años. Vale, mis padres estaban ahí, yo sabía que mis padres iban a estar ahí, que yo volvía a casa de mis padres, no pasaba nada, pero bueno, una con esa edad pues ya quiere su vida. Entonces, pues sí que me daba ese miedo. A veces sentís que esa transición de estar dentro de esa burbuja a estar fuera es demasiado brusca y que falta como un periodo de transición o de acompañamiento de, pues ahora que no soy útil ya no cuento. O sea, Em, puede ser, a ver, nosotros sí que es verdad que tenemos el PROAD, sí. que cuando eres estudiante pues te orienta un poco a qué estudiar y demás, te pueden buscar trabajo. Yo sí que es verdad que, como te dije, tengo la carrera de fisio, entonces no recurrí muchos a ellos, pero sí que sé de otras personas que pues le han ayudado a lo mejor a buscar trabajo. Sé de muchos deportistas que trabajan pues en el Consejo Superior de Deportes, en el COE, con alguna universidad. Entonces yo creo que te pueden ayudar, guiar, o no sé muy bien cómo lo hacen. Y es muy duro si no tienes un plan B, como yo digo. Si te dedicas al 100% a ser deportista y de repente tu carrera deportiva se acaba y no tienes ese plan B, es peligroso. O sea, yo ahora que lo he vivido, es complicado. Y bueno, no sé de qué manera se podría hacer a lo mejor esa transición. Bueno, el otro día, por ejemplo, estuve con Carlos Arévalo, piragüista, que está en el ejército, y en muchos otros países deportistas de halterofilia tienen plazas pues, para la policía, el ejército. Entonces, bueno, mientras están haciendo el deporte consiguen su plaza, y entonces digamos que cuando tú terminas tu carrera deportiva tienes eso asegurado. Entonces, bueno, pues tienes ese salto, Sí, que sigues haciendo algo, que no te quedas ahí como limbo en de... ese limbo de nada. Entonces, bueno, no sé de qué manera se podría hacer esa transición, pero bueno, estaría bien que hubiera algo. Tú,
cuando te viste en ese pozo oscuro, para salir de él dices que lo fuiste tapando con excusas, pues porque era época de verano, porque había ya un campeonato de España. ¿Cómo lo gestionaste? Pues a ver, yo volví a La Coruña en el mes de abril, si no recuerdo mal, marzo, abril, y el Campeonato de España era en junio. Entonces, claro, yo dejo el alto rendimiento, pero sigo entrenando. Entonces digo, bueno, pues voy a preparar el Campeonato de España. Y claro, yo me vuelvo, pero realmente sigo con la misma vida que tenía en León, pero en La Coruña. Voy a entrenar, tengo un objetivo y estoy centrada en eso, lo típico. Pues cuando pase el Campeonato de España, pues ya veré. Bueno, pues llegó el Campeonato de España, llegué lesionada, la competición fue horrible y llega el verano. Entonces me centro en recuperarme, sigo entrenando de otra manera, empiezo con un entrenador nuevo y claro, yo sigo pensando, bueno, pues me estoy recuperando de la lesión, es verano, me daba la sensación de que en septiembre iba a volver al CAR. O sea, no era como la vida real, claro, la gente no trabajaba, yo no trabajaba, era como todo muy irreal. Entonces, con eso tapé todo. O sea, el hecho de dejar el alto rendimiento y demás, yo decía, cuando llegue el invierno A ver qué pasa. va a venir la leche gorda. Ahí sí que va a ser la realidad. Y yo durante el verano lo decía, pero no me paraba mucho a pensarlo. Y llegó el invierno, pero me recuperé de la lesión. Entonces seguí entrenando, me marqué otro objetivo, que era la Copa de la Reina, empecé a levantar kilos. Entonces, bueno, pues seguía un poco también con la misma vida, pero sí que es verdad que ya empecé a trabajar un poquito. Todo fue como muy progresivo y muy poco a poco. Y a día de hoy me doy cuenta de que todo se fue como encajando. Y todavía lo sigue haciendo, pero por Claro. suerte, yo siempre digo que tuve esa suerte de que fue progresivo, que vino el verano, poco a poco y demás. De hecho, ahora tienes una pelea contigo misma con la disciplina de los entrenamientos, cuando de repente un día pues no te apetece entrenar, peleas contigo misma y te tienes que decir, te sientes como si te estuvieses traicionando a alguien, haciendo algo indebido. Cuéntanos esa sensación. Bueno, es que esa sensación viene ya un poco de la época que yo dejé el alto rendimiento, preparo el Campeonato de España y yo iba a entrenar de la misma forma que entrenaba en el alto rendimiento. ¿Qué pasaba? Que si un día no estaba bien, pues tenía que cumplir sí o sí con ese entrenamiento, me enfadaba, bueno, de todo. Y claro, había días que yo decía, pero Irene, que es que ya nadie te obliga, entre comillas, a hacer esto. A ver, bueno, antes era como mi trabajo, más o menos. Pero no tenía esa obligación. Y a día de hoy todavía no... todavía sigo ahí porque yo creo que cuando hemos sido deportistas, el hecho de parar de entrenar... Que no es parar, que seguías entrenando, pero si un día por lo que sí, fuera no te apetecía... hacerlo como de otra manera, Claro, pero esa transición tiene que ser muy difícil, como dices. yo no fui capaz y a día de hoy todavía te Cuenta diría la verdad. todavía te diría que no del Que no. todo. O sea, por ejemplo, si mañana es sábado y digo, pues no me apetece ir a entrenar o tengo otros planes o cualquier cosa, no. O sea, yo ahora mismo estoy preparando el Campeonato de España que es en junio, mi entrenador me ha puesto un entrenamiento para mañana, yo voy a ir mañana. O sea, todavía sigo en esa rueda porque, bueno, también es verdad que sigo preparando competiciones, entonces... No te has alejado. Sí, bueno, al volverme a casa, pues eso, empecé a entrenar así un poco fluyendo, a ver lo que podía hacer y poco a poco fui levantando kilos y bueno,
bueno, pues hice la mínima para el Campeonato de Europa, que fue la semana pasada. Y fue atípica porque, bueno, iba como con demasiadas emociones, diría yo. Antes del campeonato yo pensaba, Irene, a lo mejor es el último campeonato internacional que vas, después de toda una vida. Todo el rato pensaba, cada cosa que hacía era como, es que a lo mejor es la última vez que haces esto, todo, desde el pesaje, compañeros, viaje, ponerme un maillot de la selección española, la equipación. Y yo creo que al final, cuando hay tanta emoción en una competición, no es bueno. Y quería como disfrutarla tanto que lo pasé fatal. Ese es el resumen. Hice un calentamiento muy bueno, físicamente estaba muy bien, pero al subir a la tarima de competición no era consciente de lo que estaba haciendo. Tenías la cabeza como en otro lado. Sí, me venía a lo mejor pues, el pensamiento de que iba a ser el último, Irene, disfrútalo, como todo muy forzado. Y empecé a pasarlo mal durante la competición. La primera parte de la competición, la arrancada no me fue bien y dije, bueno, no pasa nada, vamos a seguir, tal. Otro calentamiento muy bueno, salía afuera y parecía novata. O sea, parecía la primera vez que me subía a una tarima de competición de un europeo. Me salían levantamientos muy raros, no entendía nada, no sabía qué estaba pasando y era como, Dios, lo estoy pasando fatal, o sea, que se termine esto ya. Y cuando terminó la competición me puse a llorar y me decían, tranquila, no pasa nada, tal. Y es que lloraba de alivio. Ya. O sea, tenía como una bola hecha aquí que terminó y fue como, ya está, ya pasó. De hecho, ¿qué te comentó tu entrenador al respecto de cómo había sucedido todo? Claro, yo hablé con mi entrenador para decirle que físicamente había llegado muy bien, que el trabajo estaba muy bien hecho, porque yo no quería que pensara a lo mejor que habíamos hecho algo mal en la preparación o que no había llegado bien. No, los entrenamientos fueron genial, yo me encontraba muy bien, muy fuerte y quería dejarle claro que había sido algo mío, personal, que no sabía qué me pasaba, pero no estaba dentro de la competición, no tenía esas ganas como tenía antes, no me motivaba igual. Y entonces, bueno, me dijo algo como que necesitaba volver a una competición internacional para comprobar si seguías teniendo hambre de kilos o hambre o ambición de competir en un campeonato de Europa. Y dije, pues es que a lo mejor ya no la tengo. Me da pena como admitirlo y tampoco tengo claro si fue esta competición o es que ya está, ya se apagó. Yo hablo con compañeros que también son así mayores y me dicen, a ver, yo creo que a todos nos está pasando, los que tenemos 30, 31, llevamos muchos años y es como que ese fuego competitivo, pues después de tanto tiempo se apaga. Diluye. Sí. Y entonces, pues no sé si es lo que está pasando. Estás en periodo de reflexión. Sí, de momento, pues bueno, el campeonato internacional este ya pasó con la selección y sí que es verdad que a nivel nacional me apetece mucho seguir compitiendo. Disfruté muchísimo del proceso para esta competición y entonces pues voy a seguir haciendo eso, disfrutar del proceso y de lo que me apetece ahora mismo, que es competir en el Campeonato de España. Llegados a este punto, ya terminando, destacas dos cosas muy importantes para un deportista en formación. Primero es la relación con los entrenadores, el papel del entrenador, y luego son unos valores y una forma de entender el deporte que crees que tiene que ser lo primero para esos deportistas. Cuéntanos cómo lo ves tú ya, vivida toda la experiencia. A ver, yo de lo que me he dado cuenta ahora con el paso del tiempo y de tantos años es que todo pasa muy rápido, que cuando estás dentro del mundo del deporte muchos nos centramos demasiado en los objetivos. Vamos siempre de objetivo en objetivo, pues quiero ir a este campeonato de España, quiero ir a este europeo, al mundial, Juegos Olímpicos incluso.
es muy común que la vida de un deportista se vea de 4 años en 4 años, de Juegos Olímpicos en Juegos Olímpicos. Y jova, que son 4 años, o sea, que es mucho tiempo de vida. Y pasados los Juegos de Tokio, ya en lo único que se piensa es en los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ya, pero es que toda esa vida de como persona... Entre juegos, por decirlo de alguna manera. Claro, eso es como que no existe. Y yo creo que durante mis primeros años en el deporte de alto nivel pasaron eso, de objetivo en objetivo, no disfrutaba del día a día, de las experiencias en las competiciones. Entonces, yo creo que tienes que disfrutarlo más de los entrenamientos y sobre todo yo lo que he aprendido es que si lo haces, hazlo por ti, porque te gusta, porque realmente nadie te está obligando a hacer ese deporte, nadie te está obligando a que vayas a competir, a que consigas X cosa. Al final se genera una presión que yo estuve muchos años, tienes que demostrar, también me lo decían, porque tienes que demostrar, porque si no tal, porque si no cual, y era todo el rato demostrar, hasta que llegó un momento que una persona me dijo, pero si es que tú haces esto porque quieres, si tú no tienes nada que demostrar. Si no quieres, coges y te vas, pero tú haces esto porque te gusta. Y ahí yo dije, pues es verdad, pues voy a disfrutar de esto porque es lo que me gusta. Entonces yo creo que lo principal es disfrutar del día a día y de lo que haces, porque al final pasa muy rápido. Y sobre todo en la relación con los entrenadores o en el papel de los entrenadores que comentabas, que el deportista joven necesita sentirse valorado más allá de la marca que realiza. A ver, el papel del entrenador para mí es fundamental porque estás cogiendo a una persona que puede ser muy moldeable. Pasas muchas horas con tu entrenador, sobre todo si eres un entrenador de base que coges a una persona en plena adolescencia. Hay un montón de cosas, entonces yo creo que eso es clave, tienes que darle esa confianza, no sé, el estar ahí también en los momentos malos, el empujarle, todo, incluso yo creo que la comunicación es fundamental, porque es una persona que está poniendo prácticamente su vida en tus manos y en lo que vas a hacer. Entonces, eso creo que es muy importante lo que el entrenador hace con el atleta, tanto a nivel personal como deportivo. Porque, por ejemplo, en mi caso, con 15 años yo me voy de mi casa, dejo a mis padres, yo me formo como persona con mi entrenador, con mi entorno y con mis compañeros, no hay más. Vamos a imaginar que tenemos alrededor a un montón de deportistas con esos entre 13 y 15 años dispuestos y con muchas ganas de entrar en un centro de alto rendimiento. Y para finalizar la entrevista, el programa, me gustaría que les hablases directamente a ellos desde cuál es el mensaje que les querrías dejar de la Irene del día de hoy. Pues lo que acabo de decir hace un momento, que disfruten cada día que vayan a entrenar, que se lo pasen bien, que no se enfaden, porque sí que es verdad que yo también me enfadaba mucho y es normal, pero sobre todo que lo disfruten, que prioricen también, porque creo que es importante priorizar para lo que quieres conseguir. Si quieres entrar en un centro de alto rendimiento o conseguir X cosas, tienes que renunciar a otras. Entonces, que tengan claro lo que quieren, pero sobre todo eso, que disfruten, que el tiempo pasa muy rápido y que disfruten de cada entrenamiento, de cada competición y de todo lo que hagan dentro del deporte. Y que tengan ese plan B. Efectivamente, que tengan ese plan B, porque bueno, el deporte nunca se sabe. Puedes llegar a conseguir cosas, pero puede que también no. Entonces hay que tener siempre plan B, sí. Muchas gracias, Irene. A vosotros.